suman 7, ¿no? Pero nosotros hemos escuchado también en aquellos problemas que dice dados idénticos, ¿no? ¿Por qué lo mencionan así? Porque a veces depende de la orientación. Por ejemplo, ese 4 que usted está observando en esta parte de acá y este 3 que está en esta parte, a veces este 3 está en este lado y este 4 está en este lado. Y sigue sumándose caras opuestas, siguen sumando 7. Entonces, esa es la otra forma de presentación, aparte de las orientaciones que tienen los puntos, ¿no? ¿Ya? Supongamos que este 3 está acá y este 4 tiene acá. Se sigue cumpliendo la definición de que caras opuestas suman ¿cuánto? Suman 7, pero ya tenemos dos formas de presentación. Entonces, ahí debo tener cuidado, ¿no? El texto debe ser bastante claro. Cuando dice dados idénticos, todas tienen la misma orientación, todas. Pero cuando me dicen dados nada más, ¿no? No me dicen dados idénticos, entonces yo puedo asumir que 3, como está en esta cara, puede estar acá en esta cara y 4 puede estar acá. Y es ahí donde interviene, por ejemplo, el concepto de máximo puntaje o mínimo puntaje de los puntos que son visibles, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese detalle es que debo considerar aquí, que es necesario poder interpretar bien las cosas para no tener problemas posteriores. Vamos con un ejemplo, ¿no? Nos hablan de Sergio. Sobre esta mesa no transparente significa que yo no puedo ver debajo, ¿no? Como me dice no transparente, entonces debajo yo no puedo ver. Entonces, formó una ruma con 7 dados convencionales, tal como se muestra aquí en esta figura. Nos están preguntando cuántos puntos como máximo en total son visibles para él, ¿no? Entonces, buenos días a los que se están incorporando, muy buenos días. Ahora, entonces vamos a ver cómo vamos a obtener nuestra respuesta, ¿no? Fíjense, aquí lo fijamos en este dado, la suma de puntos de esta cara lateral, ¿no? Está empezando con la cara lateral. Este 3 con la cara opuesta que es 4, ¿no? Ahí suman 7. Aunque yo puedo sumar con la cara opuesta también 7, pero aquí le vamos a dar un orden, ¿no? En la solución de este problema. Cara lateral primeramente, ¿no? Ojo que nos piden cuántos puntos como máximo en total son visibles. Entonces, ya usted observa aquí 1, cara opuesta es 6, ¿no? O sea que yo no puedo utilizar el 6 en esta parte de acá, en este costado. Si aquí está el 1, ya yo sé en la cara posterior está el 6, caras opuestas suman 7, ¿no? Y si aquí está 3, abajo debe estar el 4. Entonces, para esta parte de acá, yo no puedo contar ni con el 6 ni con el 4, porque como me piden cuántos puntos como máximo en total son visibles, entonces pues el máximo que le sigue puede ser 5, ¿no? 5 puede estar acá. Ojo que no me dice 7 dados convencionales, nada más no dice. No nos dice idéntico, ¿no? Porque si nos dijera idénticos, tendríamos que determinar, en base a las posiciones de los dados, tenemos que determinar qué punto le corresponde, ¿no? A un dado, qué forma tiene, qué orientación tiene, ¿no? Con la información que tenemos acá. Ya, entonces aquí le vamos a poner como máximo, ¿no? Como máximo y le vamos a poner 5, pero ese luego, mira. Ahora dice, la suma de puntos de estas caras que dice en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿no? Es decir, caras opuestas, ¿no? Este 3 con la cara opuesta suman 7. Aquí va a sumar eso. Esta cara con la cara opuesta suman 7. Esta cara con la cara que se lo pone que está al otro lado es 7. Esta cara con la cara que se lo pone que está al otro lado es 7. Este 4 con la cara que se lo pone es 7. Este 1 con la cara que se lo pone es 7. Lo mismo con este 4. Entonces, ¿cuántas caras opuestas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos 7 caras cuya suma, tenemos 7 donde caras opuestas suman 7. Tenemos 7 veces 7 entonces, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Esta cara con la cara que se lo pone es 7. ¿Cuántos de ese tipo tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 por 7. Ojo, de las caras que se ven, ¿no? Y es ahí donde nosotros ahora vamos para obtener la máxima cantidad de puntos que son visibles, maximizar esta parte, que ya hemos dicho que aquí no puede ser 6 porque 6 está en esta parte de acá.
opuesta a esta. El siguiente máximo que le sigue, aquí tendría que ser 5, ¿no? Y si aquí es 4, la cara que se lo pone es 3, aquí puede ser entonces el valor de 6, ¿no? Ya, entonces ahí vamos, ahí vamos. 5, máximo valor, y acá sería el valor de 6 como máximo, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? De esa manera voy a maximizar. Si la pregunta fuera otra, ¿no? Dados idénticos, como le decía, ahí sí tenemos que ver la orientación adecuada para poder sacar que todos los dados tienen la misma posición. Ya le expliqué en la diapositiva anterior, ¿no? ¿En qué caso, no? Las caras siguen sumando 7, pero hay una permutación de caras, ¿no? Y ya, aquí está. Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta sumarle 3 más 2 más 1 más 5 más 3, ¿no? Más 5 más 6. O sea, esta parte de acá nos faltaría, ¿no? Ya, excepto esta 3 con esta 4 de acá que suman 7, ¿no? Ya, entonces ahí vamos. Total de puntos que son visibles, ¿eh? Aquí está 7 por 7, que es este 7 de acá, que lo tenemos aquí, este puntaje de 3 que está acá, este puntaje de 2 que es este 1 que es este puntaje, el de arriba que es 5, le corresponde este de acá, este puntaje de 3 que es este de acá, el puntaje como máximo que aquí puede ser 5, y aquí el puntaje como máximo que es 6 en esta parte de acá, y eso está aquí, en esta parte, ¿no? Recuerde que aquí ya se sumó este 3 con este 4 que está acá, es 7, ¿no? Ese 7 está acá, ¿ya? Y al sumar todos los puntajes como máximo, ¿ya saben por qué? Por lo que está de rojito, eso me está sumando 81, ¿no? Le corresponde aquí alternativa, le corresponde a la alternativa A, ¿no es cierto? Ya, entonces, si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. Buenos días, buenos días. Ya, ok. Vamos a ver. Ya, ahí está. Y aquí le explicaba que este 3 puede estar en esta cara y este 4 puede estar en esta cara. Y caras opuestas siguen sumando 7, ¿no? Pero es otra disposición. Por eso dice aquí, dados normales o convencionales. Puede presentarse este caso, o que este 3 esté acá y este 4 acá, ¿no? Cuando dice idénticos, todos tienen que tener esta forma, todos. Ya una sola presentación. Ya, espero que ya lo haya capturado, ¿sí? Ajá. No fuimos demasiado atrás, ya, ahí está. Aquí nos quedamos y ahora entramos al ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 2. Isabel, sobre una mesa no transparente, formó una ruma con 6 dados convencionales. O sea que la mesa sigue siendo no transparente. Si dijera transparente, entonces los puntos serían visibles por esta parte de acá. Pero dice no transparente. Formó esta ruma con 6 dados convencionales, tal como se muestra aquí en la figura. Nos dice cuántos puntos, como mínimo, no son visibles para Isabel, ¿no? Ahora dice cuántos puntos, como mínimo, no son visibles para Isabel. Entonces, para que los puntos que no sean visibles como mínimo para Isabel significa que los puntos visibles tienen que ser máximos, ¿no? Para que ocurra, ¿no? Y estamos en el caso del problema anterior. Está. Para que esto sea mínimo, esto de acá tiene que ser máximo. De hecho, ¿no? Entonces, tenemos que maximizar esta parte de acá. Esta parte tenemos que maximizar para que la cantidad de puntos no visibles sea mínima. ¿Ya? Vamos entonces con esta parte de acá. En todo este contorno de acá, ¿cuántas caras opuestas tenemos? Esta cara con la cara que se le pone 7, esta cara con esta cara de acá es 7. Tenemos 2 veces 7, más el techo que es 1. Aquí suman 15, que con todo esto, el contorno y el techo suman 15, que son las caras visibles. O sea que estamos acá en la cantidad de puntos visibles. Estamos contabilizando esa parte, ¿no? Y en la siguiente, ¿no?
tenemos caras opuestas. Este 3 con la cara que se lo pone 7, este 1 con la cara que se lo pone, suman 7. Tenemos entonces 2 veces 7 que suman 14, ¿no? Y ahí vamos. En la siguiente línea, ¿no? En la siguiente línea, si yo quiero maximizar, fíjense, el 1 ya está acá. O sea que yo no puedo utilizar el 6, porque el 6 está acá, en esta parte de acá. Aquí está 3, en la cara opuesta está 4, ¿no? Entonces, como máximo no puedo utilizar ni el 6 ni el 4, pero el 5 puedo utilizar. ¿Ves? El 5, que es el siguiente valor máximo que tenemos. Aquí, entonces, como máximo, puede estar el valor del 5. Y de esa forma estamos maximizando la cantidad de puntos que van a ser visibles, ¿no? Ese sería, entonces, por esta cara nada más, ¿no? Por esta cara. Porque el resto ya es elocuente, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta cara, caras opuestas suman 7, ¿no? Caras opuestas suman 7. Esta cara con la cara posterior que está al otro lado es el 7 que tenemos acá. Este es el máximo valor que es 5, que está acá, ¿no? Y el techo que es 1, ahí está. Y esto me suman 13. ¿Por qué? Gracias a esto que está tomando el máximo valor que es 5. Profesor, ¿y si me piden mínimo? Como aquí está 5, acá ya está el 1. El siguiente mínimo que le sigue, ¿quién es 2? Entonces 2 estaría acá y 5 estaría acá. Y las caras siguen sumando, ¿cuánto? 7. Pero se están permutando las caras nada más, si usted podrá observar, ¿no? Eso sucede en un dado que es convencional, ¿no? Dado convencional. En dado convencional, las caras opuestas suman 7. No nos están diciendo dados idénticos, ¿no? No nos están diciendo eso. Ya, por eso que yo puedo aquí maximizar, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí toma el valor de 5, ¿no? Ya. Bueno, y el resto ya está faltando esta parte. Caras opuestas suman 7, ¿no? 5 con la otra cara, está sumando 7 aquí. Esta cara con la cara que está al otro lado es 7. Y acá lo que se ve, ¿no? Lo que se ve, es decir, 6 más 2 más 4 más 3, este 1 con la cara opuesta es 7, ¿no? Y tenemos que ver qué valor va acá, ¿no? Sí, ya por ejemplo, aquí está el 1, aquí está ¿quién? El 6, aquí está el 3, aquí está el 4, otra vez nos queda 5 como máximo valor, ¿no? Ahí está el 5 como máximo valor, ¿ves? El 5 como máximo, porque podía haber puesto 2, ¿no? 2 acá, pero como yo quiero que esta cantidad sea mínima, por eso tengo que maximizar esta cantidad de acá. Esto tiene que ser máximo. Y entonces aquí este 5 está maximizando acá esta parte de acá, ¿no? Entonces ahí, ¿cuántos puntajes vamos a obtener acá, en esta parte? Caras opuestas suman 7. El 1 con la cara opuesta es 7. Es este 7 de acá. El techo que vale 3, ahí está. Y el valor máximo que podemos poner acá, que es 5. Sumándome en total, ¿cuánto? 15, ¿no? Entonces aquí está sumando 15 y acá está sumando 12, ¿no? De los puntajes que se ven. Ahí está, ¿no? 6 más 4, 10, más 12, 12. Es esta parte de acá. De esa manera voy a sumar todo lo que está pintado así de color naranja, ¿no? Que son el puntaje como máximo que van a ser visibles, que van a ir acá, ¿no? Es decir, que aquí debo poner 15 más 14 más 13 más 15 más 12 en esta parte, ¿no? Y cuando dice total de puntos, cuento cuántos dados son. Aquí hay 2, acá hay 3, serían 5, y con este serían 6. Pero cada dado en total suma 21 puntos, ya que tenemos ¿cuántas caras opuestas? 1, 2, tenemos 3 caras opuestas, 3 por 7, 21. Entonces aquí tenemos, como son 6 dados, el puntaje total sería 6 por 21. Y aquí, en esta parte, sería la suma de todo lo que está de color naranja. Lo ponemos acá y pasaría a restar y vamos a obtener la cantidad de puntos que no son visibles como mínimo, que es lo que se pide acá. ¿Cuántos puntos como mínimo no son visibles para Isabel? Por eso que hemos maximizado esta cantidad para que esto sea mínimo, ¿no? ¿Y quién hace máximo? Cuando esto toma 5 y esta cara toma 5, que son los máximos valores que puede tomar, ¿no? Ya, ahí está entonces las caras como máximo, que son puntos visibles, 15 más 14 más 13, aquí está, más este 7, aquí está, más este 15, aquí está,
más este 12 que está aquí. Recuerde que este 5 ya está incorporado acá. Recuerde que este 5 ya está incorporado en esta parte, ¿no? Recordemos ese detalle, ¿no? Entonces, aquí reemplazamos 6 por 21 y este 6, 76, pasaría a restar al otro lado, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a tener la cantidad de puntos que no son visibles como mínimo. Ahí está, 21 por 6, es cantidad total, son 6 dados, cada uno 21 puntos en total, y esta cantidad, que es 76, pasaría a restar, ¿no? Y esa diferencia me da ¿cuánto? Me da 50, ¿no? Que corresponde a la alternativa B, 50, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, espero que haya sido claro al respecto. Si hay alguna duda, es el momento, ¿no? Todo claro, ¿verdad? Ya, esperemos que sí. Entonces, ya, ok, Ariana, gracias. Continuamos. Continuamos. Capturan entonces para pasar al siguiente ejemplo. Nos vamos al siguiente ejemplo. Aquí se van a lanzar 3 dados normales. Ojo, dice normales, ¿no? Sobre una mesa o convencionales. Y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes, ¿no? Entonces, se requiere, dice aquí, que al multiplicar las cifras del producto que se obtiene, multiplicando los números que representa la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Ahí es la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados, ¿no? Ahora, para obtener la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados en las caras que están en la parte inferior, por lo menos yo puedo pensar que tiene que tomar los mínimos valores, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí están. Para que en la parte superior se obtenga la suma máxima, en la parte inferior implicaría la suma mínima, ese de hecho. Entonces, por ahí vamos a partir. Entonces, como son 3 dados, por lo menos en uno de ellos va a tener ese resultado que estamos indicando, ¿no? Arriba, máximo valor, ¿quién es? 6. Y como son puntajes distintos, ya no puedo estar pensando nuevamente en 6. Entonces, ¿en qué pienso? Pienso en 5, ¿no? Ahí está. Ya, eso sería así. De esa manera, nos fijamos que abajo el puntaje mínimo tendría que ser 1 y acá tendría que ser 2, ¿no? Tendríamos 1 y 2. Ahora, aquí el determinante va a ser el tercer dado y acá nuevamente hay que leer para entender esto de acá. Si al multiplicar las cifras, ojo, si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene, multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, fíjense que acá este es 1 por 5. 5. Ahora, ese 5, ¿por qué valor que va a ir acá en el siguiente dado, en la parte inferior, me da un número, de tal manera que al multiplicar sus cifras voy a obtener un mínimo resultado? Porque así dice, si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que está en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Entonces, rápidamente, para obtener mínimo yo pienso en 0, ¿no es cierto? Pienso en 0. Profesor, pero ¿cómo va a obtener un producto mínimo de 0? Pero es producto de cifras. Es como si yo multiplicara acá este 1 por 5. ¿Por qué valor? Por ejemplo, me da 10, porque ese 10 que yo obtengo es 1 por 0 y 1 por 0 es 0, es el mínimo. Porque eso dice, si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que está en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Y ese valor mínimo que al multiplicar este número con este número con este número me da 10. Porque ese 10 yo puedo multiplicar sus cifras, 1 por 0 me da 0. Ese es el mínimo valor, ¿sí o no? Entonces yo sé qué número va acá en la parte inferior. ¿Qué número iría en la parte inferior?
A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? Sí, hay un ruido molesto acá cerca. 5, ya, en la parte inferior. 5 o 2. 2, muy bien, Damaris. Sí, sí, porque tenemos 1 por 5. A ver, vamos a ver. Sí, sí tiene razón, ¿eh? Porque yo debo tener 10. Abajo debo tener 10. Así es. Abajo debo tener 10. Miren, acá es 1 y acá es 2. ¿No? Tengo 1 por 2. Entonces, tendría que ser 5 en la parte inferior para que el producto de 2 por 5 me dé 10. Porque ese sería el producto de cifras, sería mínimo, ¿no? Si es más, ya no sería mínimo. Por ejemplo, si yo pienso que acá todos deben ser mínimo y esto es 1 y esto es 2, yo puedo pensar en el siguiente que es 3, para que arriba sea máximo. Pero ese 1 por 2 por 3, ¿cuánto me da? Me da 6. Y a multiplicar sus cifras sigue siendo el mismo 6, ¿no? Entonces, no sería un resultado, dice, a multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que está en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo, ¿no? Entonces, yo me estoy garantizando con el valor mínimo que es 0, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, debe ser 1, 2 y 5, ¿no? Ahí está. Así es. Debe ser 5 en la parte inferior. Ya está. Entonces, fíjense, 1 por 2 por 5 me da 10. Y ese producto, al multiplicar las cifras de ese producto, sería entonces 1 por 0 es 0. De esa manera estoy obteniendo el mínimo valor. Si abajo es 5, arriba ¿cuánto tiene que ser? 2, porque caras opuestas suman 7, porque se trata de dados normales o convencionales, ¿no? Ya está. Ahora sí, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ya, ahora sí ya queda claro el problema, porque 1 por 2 por 5, repito, es 10, y el producto de cifras sería 1 por 0 es 0, y 0 es el mínimo valor que se ha obtenido, que se puede obtener, ¿no? Entonces arriba debe ser 2 porque caras opuestas suman 7. De esa manera, fíjense, esta sería la suma máxima que cumple con las condiciones del problema. 6 más 5, que es 11, y 11 más 2 es 13, ¿no? Entonces estaríamos marcando nuestra clave C en este caso, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Entonces se estaría cumpliendo los requisitos, las condiciones de este problema, ¿no? Lo capturan. Lo capturan. Ya, entonces ahí está. Lo capturan. Pasamos ahora al siguiente. Ya, aquí en este siguiente tema son los temas de dominó. Ojo, fichas de dominó. ¿Qué significa eso? En un juego de mesa en el que se van a emplear fichas rectangulares, generalmente son blancas por la cara y negras por el revés, que están divididos en 2 cuadrados, cada una de las cuales están marcados de 1 a 6 puntos, ¿no? O no lleva ninguno también. Entonces, eso me va a generar en este juego de acá. Se dan cuenta, un juego completo de dominó está formado por 28 fichas que son diferentes, ¿no? Cuando usted escuche, por ejemplo, de un juego de ficha de dominó, se extrae las siguientes fichas y se quiere completar que en el siguiente cuadrado, tanto en la fila por columna, ¿no? Dice, se quiere que la suma sea la misma. Es decir, de repente por ahí formar cierta parte de condiciones que sea un cuadrado mágico, ¿no? Y para que la suma sea mínima, entonces usted puede pensar en la ficha de menor valor, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, hay 1, 2, y usted quiere utilizar otra vuelta el valor de 1 y 2, ya no puede, solamente puede utilizar una, porque esas 28 fichas que hay, se puede utilizar una sola vez, ya que todas son distintas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los problemas de ese tipo. No puede
emplear dos fichas que tengan la misma numeración, porque no existe un juego completo de dominó, ya que las fichas se están extrayendo de ahí. Cuando uno dice eso, entonces usted puede asumir, ¿no? Puede asumir que tiene varios juegos de dominó, ¿no? Pero ese sería caso extremo, ¿no? ¿No? Entonces, los textos deben ser bastante claros al respecto, pero ahí hay que tener cuidado. Mira, empieza por el 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 y se va hasta el 0, 6, ¿no? Empieza con 1, 1, 1, 2 y se va hasta el 1, 6. Empieza acá con el... No puede con el 2, 0 porque el 2, 0 ya está por acá, ¿no? 2, 0. No puede empezar con el 2, 1 porque el 2, 1 ya está acá. Entonces debe empezar con el 2, 2, 2, 3, 2, 4 hasta el 2, 6. Lo mismo hace con 3, 3 hasta el 3, 6. El 4, 4 hasta el 4, 6. El 5, 5 con el 5, 6 y el 6, 6, ¿no? Acá hay 2 más 4, ¿no? Entonces, aquí usted tiene toda la cantidad de fichas, ¿no? Ahí está, 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5 fichas, acá hay 6 fichas y acá hay 7 fichas. La suma del 1 al 7, ¿no? ¿Sí? 7 por 8 entre 2. Es decir, 7 por 4, 28. Hay 28 fichas diferentes, ¿ah? Ojo, diferentes, recalco eso, diferentes. Entonces, la regla de juego con respecto a la ficha de dominó es la siguiente, ¿no? Dice, en su turno cada jugador colocará una de las fichas con la restricción de que dos fichas solo pueden colocarse juntas cuando la cantidad de puntos en los cuadrados adyacentes sean del mismo valor. Aquí usted lo va a ver. Miren, puntaje 1 con la otra ficha debe tener acá el mismo 1. Si aquí está 3, en la siguiente ficha también debe empezar con el mismo 3, ¿no? Si aquí es 6, acá debe estar, aquí adyacente debe estar el 6 de la otra ficha. Y si acá tenemos el 1, acá está el 1 de la otra ficha. ¿Ve? Si acá está el 5, acá está el 5 de la otra ficha, ¿no? Deben ser el mismo. Si aquí hay 4, acá debe estar el 4, ¿no? Que es el valor de la otra ficha, ¿no? 4, 4. Ese sería entonces cuando dice que solo puede colocarse juntas cuando la cantidad de puntos en los cuadrados adyacentes tengan el mismo valor, como usted está viendo acá, ¿no? En esta distribución. Ahora, con respecto a la relación de los números naturales con los puntos de dominó, ¿no? Entonces, siempre usted va a observar que los puntajes acá en las fichas, por ejemplo, no pasa de 6, 6, ¿no? ¿Sí? O sí, no pasa de 6, 6. Ahora, aquí vamos a buscar esas equivalencias entonces. Puntaje 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando tengamos puntaje 7, entonces, ¿a qué se refiere, profesor? Entonces le damos una equivalencia a 7. 7 va a ser equivalente a 0, 8 va a ser equivalente a 1, 9 va a ser equivalente a 2, 10 va a ser equivalente a 3, 11 va a ser equivalente a 4, 12 va a ser equivalente a 5, 13 va a ser equivalente a 6 y 14 otra vuelta va a ser equivalente a 0, ¿no? Sería así, ¿no? Aquí van a caer los múltiplos de 7 y así sucesivamente. Si en una suma de puntos por ahí yo obtengo, por ejemplo, 10, ese 10 lo represento por 3, ¿ya? O si yo tengo por ahí una suma 17, a ese 17 lo represento por 3, ¿ya? Recuerden que va así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya sería equivalente a 0, 8 equivalente a 1, 9 equivalente a 2, 10 equivalente a 3, 11 equivalente a 4, 12 equivalente a 5, el 13 equivalente a 6 y 14 otra vez sería equivalente a 0. Usted se puede guiar por acá. Todos los números que son múltiplos de 7 tendrían el valor de 0. 7, 14, 21, 28, 35 son múltiplos de 7. Van a ser 0, ¿no? Entonces dice 22, a 22 después de 21, entonces 22 después de 21 que es 0, es el 1, ¿no? Así se puede guiar también. Ya, listo. Entonces, esta es la equivalencia que tengo entonces que también considerar y tener presente, ¿no? Aunque las condiciones también dependen de la naturaleza del mismo problema. Por ejemplo, en esta, ¿no? Para que la suma de los puntos de la parte inferior de la ficha de dominó mostrada sea
la mitad de la suma de los puntos de la parte superior, debe invertir una de ellas. ¿Cuál ficha es? Entonces, lo primero que tiene que hacer es sumar, ¿no? Por ejemplo, la parte superior, 5 más 5 es 10, 10 más 10 es 20, entonces sería 21, más 6 sería 27. Entonces, arriba vamos a tener 27. Acá sería 10, 12, entonces sería 18, 21, ¿no? 27, 21. ¿Qué va a ser el puntaje? 27 y 21. Como yo quiero que en la parte de la parte inferior, así dice, para que la suma de los puntos de la parte inferior sea la mitad de esto, entonces usted observa lo siguiente. Para que eso suceda, esto lo suma, ¿no? 27 más 21, que me va a dar 48. 48, si arriba es 2 y abajo es 1, sería entre 3. 48 entre 3 sería 16. Y si acá se debe ganar 5 puntos. Y entonces esta no es, esta gana, ¿no? Si usted invierte, fíjense, estas dos fichas se diferencian en 5. Si esta se invierte, entonces estaría arriba ganando esos 5 que estamos mencionando. Y abajo tendría que perder los 5 para que esto se reduzca a 18, ¿no? Recuerde que esto tiene que ser la mitad de esto, ¿no? Tiene que ser la mitad de esto. Ya, entonces vamos aquí, vamos aquí. Aquí nos dice los puntos de la parte superior es n y la parte inferior sea la mitad, ¿no? Es decir, cuando usted suma n más n medios, va a ser igual a 27 más 21, porque los puntos son los mismos. Lo único que hay que hacer es que permutar una, ¿no? E invertir una de las fichas. Ojo, invertir una de las fichas. Ahí está esa suma, ¿ves? n más n medios es igual a 27 más 1, que es 48. Evidentemente, ¿no? 48, 2n más n es 3n sobre 2, ¿no? Y 2 por 48 y este 3, 2 por 16, 32. N vale 32 entonces, ¿no? N vale 32. Ojo, la suma de los puntos de la parte superior. Entonces ahora acá este va a ser 32, ¿sí? 32. Y aquí tienen que ser 16, ¿no? Para que se cumpla esta relación. Entonces, como yo le decía, arriba tiene que ganar 5 puntos y la parte inferior debe perder 5 puntos. Por eso que yo le decía que la ficha que se diferencian en 5, esta no se diferencia en 5, esta no se diferencia en 5, esta no se diferencia esto en 6, esta de acá se diferencia en 5. Entonces, esta es la que tengo que invertir. Al invertir, fíjense, va a ganar 5, porque acá es 1, al invertir ahora es 6, y 6 menos 1 es 5, está ganando 5. Y el otro que tenía 6, ahora tiene 1, está perdiendo 5, ¿no? Ya, entonces, esa ficha hay que invertir. Se debe invertir la segunda ficha. Ya se invirtió. Ahora el 6 está acá arriba. Mire, ahí está. Ahora se va a invertir la ficha. Ahí está. Se invirtió la ficha 2. Pero esto ya no sería 27, ¿no? Eso ya sería ¿cuánto? 32. Y esto sería 16. Y la suma sigue siendo 48. La suma sigue siendo 48, ¿no? Es la misma la suma. Ya. 27 más 21, 48. 32 más 16, 48. Ya, y eso sería todo, ¿no? Entonces, marcamos nuestra alternativa D, ¿no? Ya está. Me avisan si hay alguna pregunta. Así es la merece. A ver, vamos, vamos. Oh, claro. Diga, Piero. Ya, ¿qué parte? Ya, vamos a ver. Ya, esta parte de acá. Ya. Por ejemplo, acá dice
cuando hay se refiere a juego de este tipo, cuando tú vas a enlazar una ficha con otra, entonces estos puntajes tienen que ser el mismo, ¿no? Esta ficha lo va a enlazar con esta, estos puntajes que son en contacto deben ser el mismo. Diga. ¿Cómo sabes que del 1 sigue el 3? No te entiendo. A ver, un ratito, hay una huella terrible por acá. Sí, a ver, acércate más al micro, por favor. Sí, ahora sí. El primer bloque. No, esas son fichas que se toman de un juego de dominó. Sí, claro. Claro, porque viste en el anterior que la ficha de dominó son 28 fichas de un juego completo. Sí, ya, de ese conjunto de fichas es el que se está tomando. Sí, de esas fichas se está tomando. No es que hay una secuencia que tiene que seguir, no. Son fichas que se toman de ese juego completo de dominó que son 28 fichas. Por eso yo le decía, ojo, cuidado con, si en un problema me dice de un juego completo de dominó y le hablé de cuadrado mágico, ¿no? Y le piden suma mínima o máxima por fila o columna, entonces ojo que solamente podemos tomar una, ¿no? Una ficha nada más, porque todas son distintas. No hay fichas que se repitan, ¿no? Porque podemos estar pensando que se repite, tomamos los mínimos valores o máximos valores y ya está, ¿no? Entonces esas 28 fichas son distintas, ¿no? Y en el contexto que me piden, depende de la naturaleza del problema, porque me pueden decir, no aparece, ¿no? De un juego completo. Allá puedo yo imaginarme otras cosas, ¿no? Pero esas son fichas que se están tomando de ese juego, ¿no? Se están tomando de ese juego. Así es. Ya, ok. Ya, y esto que acabamos de explicar, jóvenes, y aquí nos vamos al problema 5. En la figura se muestra una secuencia de fichas de dominó. Determine la cantidad total de puntos de la sexta ficha. A ver. Yo me fijo acá. ¿Qué tal? La observación que yo hago, me fijo en esta ficha, me fijo en esta ficha, me puedo estar fijando en esta ficha, me puedo estar fijando en esta ficha, ¿o no? Por ejemplo, si usted se fija en estas dos, ¿qué piensa? ¿Cómo relaciona este 2 con este 4 de acá? ¿Qué le tiene que hacer a este puntaje de acá para obtener este 4? Ya, aquí le vamos a ayudar. Ya, ahí aparecen las equivalencias. Multiplicar por 2, ¿verdad? Ya, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Si este es 5, yo le multiplico por 2, ¿cuánto me da? 5 por 2, 10. Pero 10 es equivalente a quién? 3. A 3. Ah, entonces vale, ¿no? Vale, sigo siendo multiplicando por 2. 5 por 2, 10, ¿ves? Y 10 es equivalente a 3. Sigo multiplicando por 2. Ah, entonces acá también debo multiplicar por 2, ¿no? Entonces 4 por 2, ¿cuánto me da acá? Acá es 8. Así es, y 8 es 1, ¿no? Entonces acá yo tendría 1. Falta ver en la parte inferior. Y para la parte inferior, ahora quiero que observe este de acá. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Se le aumenta 1? Ah, por 1, ¿no? Porque acá si yo le multiplico por 2 sería 8. Y 8 es equivalente a 1 y acá aparece 5. Entonces la suma, ¿no? Como dijo señorita, 1 más 1, 2. 4 más 1 es 5. 4 más 1 es 5. Y acá 3 más 1 es 4, ¿eh? Entonces 3 más 1 es 4. 4. Sale 5. Ya, sale 5, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y así sería la respuesta, ¿no? Pero a veces va así. Así va a veces.
Y eso tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces el otro iría así, ¿no? Iría así. Pero esto va así, ¿no? Va así, va así. Este va así, ¿no? Es distinto. Ya, entonces nos percatamos ya sabemos que sale 5, pero tenemos que presentar, ¿no? Las operaciones. Por 2 entonces tenemos 4. Y acá más 1. 3. Y ahí lo estamos expresando, ¿ves? 1 más 1, 2. Este 2 en la parte inferior. Y 2 por 2 es 4, ¿no? Que es esta parte de acá. En el siguiente hacemos lo mismo, ¿no? Repetimos lo mismo para el siguiente. Por 2 más 1, ¿no? Y ahí están las operaciones, ¿no? 4 más 1 es 5, ahí está. Y 2 por 2 es 4. Ahí está, ¿no? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Aquí, 5 por 2 es 10. Y hemos dicho que 10 es equivalente a 3, ¿no? Ya, y el otro sería 4 más 1, que es 5, ¿no? Ahí está en la tablita, ¿eh? 4 más 1 es 5, que está acá. Y 5 por 2 es 10. Pero 10 es equivalente ¿a quién? A 3, según la tablita, ¿no? Ya está. Continuamos, ¿no? En el siguiente se va a repetir lo mismo. Por 2. Ahí está. ¿Ve? 3 más 1, 4. Y acá se está repitiendo. 5 por 2 es 10. Y 10 es equivalente ¿a quién? A 3. Ahí está 3. Entonces, repetimos en el siguiente. Sería por 2, que me da 8. Pero 8 es equivalente a 1, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿ves? Entonces, 3 más 1, 4. 4 iría acá. Y 4 por 2 es 8, pero 8 es equivalente a 1. Entonces la suma, 4 más 1 sería 5, ¿no? Quedaría así, ¿ves? Hay 4 y el 1 acá. Y la suma me daría 5. Clave A, ¿no? Como ya hace rato lo sabíamos. Ahí está. Clave A. ¿Está claro todo? Ya, ok, gracias. Ya. Fíjense que estos son elementos recreativos, ¿no? Continuamos con los elementos recreativos, que son los serios. Aquí en los serios sí hay problemitas a veces muy especiales en serios, ¿no? Pero aquí los problemas no van a estar tanto, eh, como estamos mencionando. Dice, los juegos de acertijos, especialmente con serios o también palíos, en los que hay que deducir la solución propuesta a un problema dado, ¿no? Como en el ejemplo 6, que nos dice que en la figura, ¿cuántos serios se deben mover como mínimo para que la operación sea correcta, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. ¿Cómo salió? Oh, ¿qué pasó? Está por acá. Ya, a ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el número 86. ¿Ya? Voy a tomar el número 86. Y ese número 86 yo lo voy a dividir entre 3, ¿no? Ya, por ejemplo, acá entre 3. Esto significa 2 por 3 es 6. Y tenemos 2, esto sería 26. 8 por 3, 24. Y 24 a 26 sería 2. Ya tengo este 2, que es residuo en esta parte. Lo que yo estoy haciendo es permutar esta 2, ¿no? ¿Por qué estoy permutando? Porque yo quiero saber qué valor va a ir acá. Y como qué valor va a ir acá es este 28 que tenemos acá. De esa manera yo voy a quitar la menor cantidad de cerillos, manteniendo estable las componentes que intervienen en esta división, ¿no? Ya, este 2 no lo muevo, por ejemplo. El 3 tampoco, puede ser que no, tampoco lo movamos, ¿no? Entonces, este es el que tengo que mover, porque este 38 tiene que convertirse en ¿qué? Tiene que convertirse en 28. ¿Es posible o no? Que ese 3 se convierta en 2, en otras palabras.
Sí. Sí, ¿no? Porque 2 sería, ¿sí? Entonces, este pasaría a este lugar, ¿no? ¿Y cuántos palitos se habrán movido como mínimo? Ojo, ¿eh? Yo permuté porque voy a estar multiplicando. Recuerde que este número que es el dividendo es el producto del cociente por el divisor más el residuo, ¿no? Entonces, yo he permutado el divisor por el cociente nada más, porque quiero saber en realidad el divisor qué forma debe tener. Y el divisor debe tener la forma de 28. El residuo lo dejo igual. ¿Por qué lo estoy dejando igual? El cociente también lo estoy dejando igual. ¿Por qué? Porque yo quiero utilizar la menor cantidad de ¿qué? De movimientos como mínimo. La menor cantidad de movimientos. Y eso sería así, ¿no? Entonces, ya esto se va. Piense y ahí vamos a mover el serio, ¿no? Vamos a mover el serio. Ya sabemos qué serio vamos a ver. Ya, aquí tiene importancia, relevancia la naturaleza, cómo están diseñados los números, ¿no? Esto tiene que precisarse porque podemos confundir el 1 con quién. Podemos confundir el 1 con el 7, ¿no? Es el detalle, ¿no? Ya, ahora aquí está, ¿ves? Esta sería de aquí, este palito, este cerillo, lo vamos a ubicar acá para que se convierta en ¿qué? En 2. Y listo, ¿no? Y va a quedar así. Entonces, ¿cuántos palitos se han movido? Se ha movido un palito nada más, ¿ves? Y ya está, ¿no? Ya está, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o hay alguna duda por ahí? Ya, Profe, okay. una pregunta. Dígame. Respecto a los dados idénticos, aparte de que no necesariamente deben de sumar, no necesariamente deben ser convencionales, ¿hay otra consideración a tomar en cuenta? A veces hay otros valores, ¿no? Otros valores. No nos dicen que ya, cuando hay otros valores ya no es un dado normal. ¿Ya? Entonces, nosotros definimos dado normal cuando la suma de caras opuestas suman 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un dado normal o convencional para nosotros? Es aquel dado que tiene puntaje desde el 1 hasta ¿dónde? Hasta el 6, donde caras opuestas suman 7. Y el total de puntajes en ese dado es 21. Ese es un dado normal o convencional, ¿no? Y cuando son idénticos, todos tienen que tener la misma orientación de los puntos. Todos tienen que ser idénticos, ¿no? Y cuando no nos dice idénticos, es que el 3 que está en el lado izquierdo, por ejemplo, con el 4 lo podemos permutar, por ejemplo, ¿no? Y ya serían 2 disposiciones distintas, ¿no? Y eso originaría de que ahí para tomar el puntaje máximo o mínimo de los problemas, ¿no? Eso nos ayuda a eso. Pero si me dice que son idénticos, ya yo no puedo usar eso. Ahora, otro tipo de dados, cuando aparecen, ya no es normal, ¿no? Sí, es simplemente un dado, ¿no? Un dado simplemente. Pero con las consideraciones muy particulares del problema, entonces tendría que configurar los puntajes de las demás caras. Pero ya no sería un dado normal, como le estoy repitiendo, ¿no? Pero sí, muy particular nos puede dar de un problema determinado para poder determinar los puntajes que hay en las otras caras. El puntaje aparece, por ejemplo, 9, puede aparecer un puntaje de 8, ¿no? Y ahí tenemos que ver, ¿no? Con la naturaleza del mismo problema, hay que deducir los puntajes de todas las caras, ¿no? Y ahí se da cuenta que ese dado no es normal, ¿no? Así es. Muchas Ya gracias, eso depende. profe. Sí, ya, ok. Por ahí creo que hay un problema al respecto, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, continuamos. Ya, estamos aquí en la parte de serios. Vamos con este otro problema, los juegos de geometría con palillos y cerillas, donde se trabaja la percepción espacial y las figuras geométricas. Por ejemplo, dice, ¿cuántos cerillos como mínimo hay que retirar en la figura para que puedan visualizar 2 cuadrados, ¿no? Este es un problema ya bastante clásico y hay varias opciones, ¿no? Varias opciones. Entonces, es retirar palitos de tal manera que trate de evitar
obtener un número distinto de 2, que es lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, en esa flechita que usted va a ver ahí, yo puedo retirar ese, ¿no? A retirar este palillo, entonces, fíjense, están quedando como cuadraditos, este de acá, todo este está quedando, todo este de acá. Entonces, yo puedo retirar este, ¿no? Para que no ocurra, ¿no? Entonces, si yo retiro este y retiro este, va a quedar este cuadradito y este cuadradito de acá. Y al retirar este, ya no estoy formando de 2 por 2. ¿Se da cuenta? Ya no voy a estar formando el 2 por 2. Entonces, retiro este serio y voy a retirar este serio de acá, ¿no? Y la figura que va a resultar, fíjense, es esa. Entonces ya trato de evitar el 2 por 2, ¿ves? El 2 por 2, 2 cuadraditos por lado, ya no se está formando, ¿no? Y evidentemente de que nos quedan dos justamente, este cuadrado y este cuadrado de acá, nos está quedando. Y esa es la condición, ¿no?, del problema. ¿Cuántos serios como mínimo hay que retirar para que en la figura se puedan visualizar dos cuadrados, ¿no? Y ahí está. Y esa es la figura que queda, ¿no? Ya está, listo, ¿no? Porque en la figura usted debe pensar lo siguiente, ¿no? El razonamiento que existe, ¿no? Los cuadraditos aquí que yo puedo obtener son de 1 por 1 y de 2 por 2, porque de 3 por 3 no hay. De 3 por 3 no hay, ya que esto aquí es 12 y acá es 3. No puedo obtener de 3 por 3. Puedo obtener de 1 por 1 o puedo obtener de 2 por 2, que es este de acá, ¿no? Entonces, lo lógico es pensar de que yo debo evitar que se formen de 2 por 2 para que nos queden de 1 por 1, ¿no? Entonces, retiramos este y retiramos este para que no se forme de 2 por 2 y que nos quede así de esta forma y nos quede de 1 por 1 y justamente lo que se pide, ¿no? Esa ha sido la lógica para resolver este problema, ¿no? Entonces, alternativa C para este problema. Clave C. Esa sería una forma, ¿no? Una forma de presentación. Ya. Ahora, ese fue el ejemplo 6 con respecto a serios. Ahora pasamos a los ejercicios de clase de esta semana, ¿no? Los ejercicios de reforzamiento. Vamos entonces con el primero. Ahí está. Dice, en la figura, ¿cuántos serios se deben mover como mínimo para que la operación sea correcta, ¿no? Bueno, eso me están diciendo. ¿Cuántos serios se deben mover? Ya, y aquí, ¿en qué pensamos, jóvenes? ¿Hacemos lo mismo que hemos visto hace un momento o sería ya otro detalle, otra cosa? A ver, sugerencias. Ya, si yo multiplico ese 6 por 49, ya se pasa a 278 que aparece ahí, ¿verdad? Ya, ahora, puede ser 3 el otro, 378. 6 por 9. O repetimos la misma operación que hicimos hace un momento también, ¿no? Pero ahí ya tenemos que mover a ver, 46, sí, ya ahí tendría que mover un palito. Miren, si yo repito lo que hemos visto hace un momento, yo repito lo mismo que hicimos hace un momento. Esa es una. No, mejor el otro. Vamos a aplicar este acá. Si yo tengo 278, ojo, 278, y para obtener este de acá, voy a permutar, ¿no? Para poder obtener nada más y poder dividirlo entre 6, para saber quién va a ser mi divisor. Ya esto sería 4 por 6, 24, a 27, 3. Bajamos el 8,
¿no? Esto sería 6 por 6, 36. A 38 sería 2. Pero acá en el residuo yo tengo 3. Pero para obtener 2, este lo puedo mover para acá, ¿no es cierto? Y este de acá, que es 46, que debe ser el divisor, acá debe ser 46. Y para que sea 46, entonces movemos este palillo de acá y lo pasamos a esta parte, ¿no? ¿No? De esa manera ya tengo 6. Entonces, ¿cuántos palitos tenemos que mover aquí en este problema? Como un mínimo. 2. 2, así es. ¿Por qué? Porque este 9 lo tengo que convertir en 6, porque aquí tengo 46. Y entonces este palito lo pasamos acá para que sea 6 y este palito lo pasamos acá para que el residuo sea 2. Ya está, ¿no? Ya. Entonces ahí 2 palillos. Bueno, funcionó, ¿no? Funciona, ¿no? Funcionó igual como hemos hecho hace un momento, ¿no? Ya, entonces esto se va. Ya está. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahí está. Este palito lo despasamos para este lado y este palito de acá lo pasamos acá para que se convierta en 6, ¿no? No sé si se ve. Y lo pasamos a este lado para que se convierta en 2 y este palito lo pasamos acá para que se convierta en 6. Listo. ¿Ya? Quedaría así entonces, ¿eh? Ya está. Palito ahora está acá y ese palito que está acá ahora ocupa este lugar. Entonces se han tenido que mover como mínimo 2 palitos, justamente lo que están de color celeste, ¿no? Cuando usted multiplica 6 por 46, eso me da 276. Y 276 más 2 me da los 278, ¿no? Satisface ahora. Ya, listo. Si usted se ha fijado la estrategia para resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Ya, eso fue el ejercicio 1. Si no hay preguntas, nos vamos al ejercicio siguiente. En la siguiente figura se han colocado 36 palitos de fósforo, de tal manera que se ha representado a 4 cubos pegados, ¿no? Se ha representado a 4 cubos pegados. ¿Cuántos palitos deben retirarse como mínimo para que solo queden 3 cubos idénticos? Ojo, nos dicen 3 cubos idénticos. Ojo, esta parte es importante. Y los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. Los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. ¿Eso qué significa? Como yo quiero que me queden 3, entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver acá. Ya, por ejemplo, este tendría que retirar, ¿no? Este tendría que retirar para que me queden 3. Una vez que esto se retira, eso no va a estar visible, por ejemplo, pero aquí va a haber un palito, ¿no? Ahí va a haber un palito que es hacia abajo, ¿no? Por acá también va a haber otro palito que se va hacia abajo, ¿sí o no? ¿No? Que se va hacia abajo. Ya, entonces, como me dicen que la condición acá, los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. Entonces, yo debo sacar el que está acá abajo. Porque para que cumpla la condición de los problemas. Y los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. Este palito que está acá abajo, este de acá, y ya no está formando parte de un cubo. Entonces tendríamos que retirarlo para que cumpla la condición del problema. Entonces, ahí tendríamos que retirar también, entonces, ese palito, ¿no? Entonces, este palito de acá también lo teníamos que retirar. ¿Se dan cuenta? A retirar, entonces, ya van a quedar, ¿cuántos cubos? 3 cubos. ¿Se dan cuenta? Van a quedar 3 cubos. Acá este palito le corresponde al cubo, ¿no? Acá este palito que va a haber acá le corresponde al cubo. No hay problema. Entonces, ¿cuántos palitos yo tendría que quitar? Para que cumplan las condiciones del problema, que nos queden 3 cubos, con la condición, y dice 3 cubos idénticos, ¿ah? Y los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. Si hemos retirado esos 2,
Los palitos que quedan ya son parte de un cubo, ¿o no? ¿Qué dicen? Así es, ¿no? Ya está. Entonces, esos dos palitos tenemos que retirar. Y los que van a quedar son como esto que usted está viendo acá, ¿no? En la esquina. ¿Ve? Esto de acá. Entonces, va a tener la misma configuración, ¿no? Y hemos retirado este de acá y hemos retirado este de acá, el de abajo, ¿no? Ya está, listo. Entonces acá va a estar vacío en la parte de acá. Vacío. Si retiramos este palito nada más, este palito que está quedando en el piso no me va a formar parte de ningún cubo. No está cumpliendo las condiciones del problema. Los palitos que quedan deben ser parte de algún cubo. Por eso que estamos retirando también el que está en la parte inferior, al que estoy señalando, ¿no? Ya está, listo. Entonces, ¿se va a ir esto? ¿Se fue? Ya está. Entonces, aquí va, ¿no? Esos dos palitos que señalan la flechita, este palito y el palito que está en la parte inferior, que hace un momento pinté de color amarillo, ¿no? Nos quedaría así, ¿ves? Ya está, listo. De los 36, nos quedan 32 entonces, 32 palitos. Y se han retirado dos. A bebé. En este ejercicio número 2. Pasamos ahora al ejercicio número 3. En el ejercicio 3 nos dicen que sobre una mesa están dos dados idénticos. Ojo, dados idénticos no estándares. O sea que no corresponde a los dados que son convencionales al que nosotros conocemos. De tal forma que los puntos de las caras en contacto con la mesa sumen 14 puntos. Por cara, dice acá. Perdón, sumen 14 puntos. Luego dice si en cada dado, la cantidad de puntos por cara es distinta. ¿Cuál es la suma mínima de los puntos de las caras que no muestran en la figura? Pero las caras que no se muestran en la figura, por ejemplo, es la parte que está en el posterior, acá. Porque me dicen de las caras que no se muestran. No se está mostrando esta cara de acá, esta cara que está al costado y la cara del piso no se está mostrando. Acá en este lado no se están mostrando cuántas caras. La cara de acá, la lateral y la del piso. 3 caras. Aquí también se están mostrando 3 caras nada más. ¿Cuántas caras no se están mostrando? Se están mostrando las otras 3. A nosotros nos piden cuál es la suma mínima de los puntos de las caras que no se muestran. Entonces, para ello yo tengo que deducir entonces el puntaje respectivo, ¿no? A ver, ¿cómo así? Es como si... Observo aquí puntaje 3 más 3. Acá hay 8, ¿eh? Acá hay 8. Acá el puntaje es 8, ¿no? El puntaje es 8. Ahora, aquí es 5. ¿Qué pasa si esta carita descansa para acá? Como los dados son idénticos, si esta carita descansa para el piso, entonces esta cara que se va a mostrar para adelante es la misma que esta. Entonces acá en esta cara debe ir el 6 que tenemos acá. Y como aquí es 4, y acá es 1, entonces acá debe ser la cara 1. Y si acá es 1, entonces acá debe ser el 4, ¿no? Porque dice que esos dados son idénticos. Los dados son idénticos. Entonces, repito, si esta cara lo hacemos descansar sobre el piso, esta cara sería la frontal, que es la misma que esta. Entonces, en esta cara de acá, que no se ve, en esta cara debe estar el 6. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces ahí vamos. Número en las caras de los dados idénticos. Ahí estamos. Y eso es lo que va a pasar. ¿Ves? Aquí tenemos 5 que pasa al piso. De esta manera la cara que está en el techo va a ser frontal, igual que esta. Y arriba va a estar ¿qué número? Esta cara de acá que vale ¿cuánto? 6, ¿verdad? Ya, ahí está el 6, ¿ves? Aquí está el 6 ahora. Cara frontal es esta, arriba está el 6, ¿no? Entonces, ahora el siguiente. Nosotros ya sabemos entonces que si el 6 va a estar
en un lado, el valor de 5 que está en el piso está aquí en la parte de abajo. Recuerden que yo dije, esta cara la ponemos en el piso. Entonces, la frontal es la misma que esta cara. Entonces, ya yo sé que abajo debe estar ¿quién? El 5, ¿no? Entonces, aquí está el valor de 5 en la cara de abajo, aquí. Pero como las caras que están en contacto dice que suman 14, si acá es 5, entonces en el otro debe ser ¿cuánto? 9. ¿Sí o no? 9. Entonces, A6 se le debe poner, perdón, a este que vale 8 se le debe poner 9. Repito, acá dice, los puntos de las caras en contacto con la mesa suman 14 puntos, ¿no? Entonces nosotros ya hemos deducido que si aquí está 6, entonces recuerde que esto bajó al piso y es la presentación de 6 y 6, perdón, de 8 y 8, que son estos de acá. Entonces en la parte de acá debe estar el 6. Entonces por eso sí, yo estoy determinando que en la cara de acá está el 5 y acá está, ese es el 5 que está aquí debajo de esta cara. Pero como las caras que están en contacto con la mesa suman 14, entonces acá sería 9. Este 9 se lo pone a la cara cuyo valor es ¿cuánto? Es 8. Por eso que acá es 8, en la cara posterior, ¿quién está? El puntaje de 9. ¿Se dan cuenta? Y también recuerde que si esto es 4, esto es 1, ¿no? Si esto es 1, esto es 4. ¿Sí? Ya está. 4 y 1. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos, ¿no? 4 y 1. Así es. Es decir, este es 4, acá esta cara debe ser 4 y este es 1, ¿no? Y acá debe estar el 1, entonces. Esta cara el 1, el 1. Los dados son idénticos. Y entonces fíjense, con esa explicación de la suma de los puntos de las caras que están en contacto, ya he determinado los puntajes que va a haber en todas las caras, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer, bueno, es sumar nada más. Suma mínima, ¿no? De los puntos que no son visibles, ¿no? Entonces, cuando usted suma, acá hay un puntaje de 1 que está en esta parte. Y recuerde que a 5, ¿qué se lo pone? A 5 se le está oponiendo 6. Si esto es 5, acá se lo pone 6. La que no se ve, la que no se está mostrando, la cara que no se muestra. Ojo. ¿Cuál es la suma de los puntos de las caras que no se muestran? Que es 6. Y el 1 que está en esta parte que tampoco se está mostrando. Ya, esa sería la suma en este dado. Y en este dado de acá, tenemos aquí la cara de 8, la que no se muestra, que está en la parte posterior, que es 9. Aquí está ese 9. El 5 que está en contacto con la mesa. Y al que se lo pone 1, que acá es 4, ahí está ese puntaje de 4. Al sumar todo, ¿no? Todo esto me da el puntaje de 34, ¿no? Ya, y bueno, eso sería así, ¿no? En realidad, esa sería entonces la suma, ¿no? Respectiva. Clave C. ¿Ya? Clave C. Este es otro ejemplo, ¿no? Donde no son dados normales, ¿no? Por eso dice no estándares. A ver, ahí no se cumple que la suma de puntos es la misma, ¿no? Por ejemplo, la suma de caras opuestas, 4 más 1 es 5, y acá es 6 más 5 que es 11, ¿no? Acá es 4 más 1 es 5, acá 6 más 5 que es 11, y acá sería este 8 más 9 que es 17, ¿ve? Son valores distintos. Marcelo ha apilado 6 dados convencionales sobre un tablero no transparente, tal como se muestra aquí en esta figura. Nos dicen cuántos puntos son visibles como mínimo para Marcelo. ¿Cuántos puntos son visibles como mínimo?
Entonces, ahí vamos. Bueno, no nos dicen dados idénticos, dados convencionales simplemente, ¿no? Si yo tengo acá el valor de 1, al que se lo pone es 6. Si aquí es 3, al que se lo pone es 4. Entonces, el mínimo ya no puedo utilizar en esta parte de acá el 1, porque el 1 ya está acá. El siguiente que queda es 2. Entonces, 2 como mínimo debo utilizar acá. ¿Se dan cuenta? El mínimo acá a utilizar es 2. Igual, nosotros pensamos, por ejemplo, en esta otra cara, ¿no? O sea, eso igual que tenemos que pensar en la otra cara, ¿sí? Vamos a ver. Sí, adelante. ¿Ya? Entonces, nos fijamos acá, como mínimo acá, ¿quién sería? A ver, esto es 1, ya no puedo utilizar el 1. Esto es 3, entonces me quedaría el valor de 2, ¿no? 2 puedo utilizar en esta cara también como mínimo, ¿no? Como mínimo. Ya que esto es 1, acá va a ser 6, esto es 3, esto es 4. Entonces acá puedo utilizar el 1. Eso es gracias a que los dados son convencionales, ¿no? No me dicen que son idénticos. Ojo. ¿Ya? Entonces, fíjense la suma mínima de los puntos que son visibles, ¿no? Por ejemplo, a ver, caras opuestas aquí tenemos 7, ¿no? Caras opuestas suman 7, más este 1, más este 2. Ahí le ponemos rojito para que sea el valor mínimo, ¿no? A ver, acá tenemos caras opuestas que suman 7, caras opuestas que suman 7, por ejemplo, ¿no? Caras opuestas que suman 7. Ya, y luego tenemos más 1, pero no por este lado, ¿no? Ya, este 7, ya estamos este de acá. Hay caras opuestas acá. Dos caras opuestas acá, en este lado, miren. Caras opuestas aquí es 7, caras opuestas aquí es 7, más esta cara que está en la parte de arriba, es este de acá, 7 más 7 más 1, ¿no? Acá, caras opuestas suman 7, este 1 con esta cara de acá suman 7, es decir, 2 veces 7 es aquí en este lado, ¿no? Aquí está, 7 más 7. Y en este lado de acá, esta cara con la cara que no se ve que está al otro lado suman 7. Aquí está ese 7 que usted está observando. Ahora falta en esta parte, pero ya nosotros hemos determinado que en esta parte como mínimo tiene que ir el valor de 2, ¿no? Ahí va como mínimo, va 2. Y ahora sí, sumamos toda esta hilera que es la que está faltando, ¿no? Entonces ahí le sumamos. Y sumamos este 6, más este 2, más este 4. Aquí está. Luego caras opuestas, esta con esta cara que se le pone, suman 7. El techo que es 3, ahí está. Y este valor mínimo que está acá, ¿no? Una pregunta. Si me hubieran pedido en lugar de mínimo, me hubieran pedido como máximo, ¿qué valor iría en esta cara de acá? Ojo. 5. 5, ¿no? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Porque 5 y 2 suman 7, caras opuestas suman 7. ¿Eh? Muy bien. Así es, correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense, al sumar, entonces, que son los de rojitos, que son los mínimos valores que pueden tomar esas caras, estoy garantizando la cantidad de puntos que son visibles como mínimo y toda esa suma me da 70, ¿no? Ahí está. 70 le corresponde a la alternativa D. Marcamos entonces esa clave, ¿no? Ya está. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ya, vamos, continuamos entonces. Perdón. Aquí estamos en este ejercicio número 5, pero sí, ejercicio 5. Dice, de un juego completo de dominó se colocan siguiendo las reglas de juego 9 fichas en forma de cruz. 5 ya han sido colocadas como se muestra en la figura. ¿Cuál es la cantidad de puntos que se lleva la casilla sombreada? ¿No? A ver, vamos a empezar de acá. Vamos a asumir lo siguiente. Ojo, ya.
como aquí está 2, ¿qué se dice? Que en la siguiente ficha se debe tener el mismo valor de 2, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí sería 2. Aquí estos puntajes deben ser iguales y así sucesivamente, ¿no? A ver, aquí tenemos 2, 1. 2, 1, ¿no? Y vamos a buscar, no hay más. Entonces, ¿qué pasaría si aquí yo escribo 2 con 0? Entonces, 0 debe estar acá. 0 debe estar acá, por la regla de juego de la ficha de dominó. Y 0 debe estar acá, ¿correcto? Ya. A ver, si esto es 0, 2, aquí está. Es como si tuviera, ¿no? Ya, sí, está bien. 0, 2. Ah, y estos deben ser iguales. Ya, esto sería 0, 1. ¿Sí? Ya. A ver, 0, 1. Y estos deben ser iguales. Esto sería 4, 0. ¿Sí? Ya. Y esto de aquí tienen que ser iguales. Esos serían 3, 0. Ustedes me dicen si es posible o no es posible. Observen bien. ¿Es posible? Se repite. Se repite. ¿Quién se repite? El 03. Claro. ¿Este también es 0,3 o no? Ya. ¿Y qué nos dice acá? De un juego completo de qué? De dominó. Y usted sabe que de un juego completo de dominó no hay 2 fichas que se repitan. Todas son distintas. Ah, entonces eso no se da. No, eso no se da. Entonces, ¿esto no puede ser 0? No, eso no puede ser 0. Entonces tenemos que borrar todo esto. Sí, tenemos que borrar todo eso. No se da. Entonces, no funcionó con 0, profesor. ¿Puede funcionar con 1? ¿Puede funcionar con 1? Al ojo. No. No, porque también se estaría repitiendo, porque aquí tengo 2, 1 también, ¿sí o no? Y las fichas se estarían repitiendo. Acá al inicio, lo que está aquí subrayado, 2, 1, acá. También se estaría repitiendo, ¿no? Ah, entonces, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque todas las fichas son distintas y aquí estas 2 fichas tendrían que ser iguales. Ah, entonces, no funcionó con el 1. A ver, ¿funciona con 2, 2? A ver si aquí le ponemos 2. Acá tiene que ser 2. Acá tiene que... Ah, si esto es 2, acá es 1, ¿no? ¿O no? Se repite. Porque estos 2 tienen que ser iguales. Y también se estaría, ¿qué cosa? Se repite igual. Se repite igual, ¿ves? Entonces, así es el análisis, ¿no? No siempre nos va a salir de frente, ¿no? No siempre nos va a salir de frente. Se está repitiendo, ¿ves? Entonces, borramos. Bueno, ¿ahora qué sigue? 3, ¿no? Ya vamos en el análisis con el número 3. Aquí le ponemos entonces a 3. Si eso es 3, entonces aquí debe ser 3, porque por las reglas de juego de la ficha dominó deben ser iguales, ¿no? Aquí debe ser 4, entonces este es 4. Acá como esto es 1, esto es 1. Aquí como esto de acá es 3, esto debe ser 3. Y me dicen si alguien se repite o no. Tenemos 3, 1, tenemos 3, 2, tenemos 3, 3. Ahí me dicen si se repite o no. Tenemos 3, 4. ¿Se repite? ¿Está todo bien? Todo bien, creo, Ya. profesor. Sí, no encontramos ninguna ficha que se repita. Ya ahí quedamos pues entonces. ¿Cuál es la cantidad de puntos que lleva la casilla sombreada? ¿Qué escribo? 3. 3, ¿no? Así es. ¿Cuál es la cantidad de puntos que lleva la casilla sombreada? Es 3. ¿Se acabó? Esa es la presentación. ¿Ya? Esa es la presentación. Entonces, se va a borrar. No se preocupe que aquí va a aparecer, ¿no? Va a aparecer ya. Dice, casillas adyacentes de ficha distinta llevan el mismo puntaje. ¿Ves? Ahí está. Ya está. Eso es lo que hemos escrito hace un momento, ¿no?
Por eso que este valor de 2 es inamovible. ¿Por qué? Porque aquí es 2. Entonces empecé de acá con 2, ¿no? 2,0, 2,1, 2,2 y 2,3 funcionó. Ya está, ¿no? Ya, listo. Ya, eso sería 3. Clave A. Lo capturan para pasar al siguiente ejercicio. Aquí estamos en el ejercicio número 6 y nos dice en la figura, se indican con líneas punteadas los lugares que deben ocupar 6 fichas de un juego completo de dominó. Ahora otra vez aparece ese detalle, ¿no? Un juego completo de dominó, ¿no? Aquí está, ¿ves? De un juego completo de dominó. O sea que todas las fichas son distintas. Si la suma de los puntos ubicados en cada lado del cuadrado formado por 4 casilleros es la misma, halle el mínimo valor de dicha suma. A ver, vamos a ver las menores fichas. Ahí están las menores fichas, ¿no? Como son 6, el 00, el 01, el 02, pero el 02 como suma de puntaje es 2, entonces tenemos también, la suma me da 2, 1 más 1 es 2. Y al ver 03 sería la siguiente, 03, pero también 2 más 1 me suman 3. Entonces hemos escogido las 6 fichas menores, ¿no? En puntaje. Profesor, ¿y por qué no escoge? Ahí están, ¿no? No, yo no puedo escoger, por ejemplo, el 0. Ahí está el 04, por ejemplo, porque ya, ¿para qué? Si a mí me están pidiendo la suma de los puntos ubicados en los lados del cuadrado, sea el mínimo valor. Entonces debo escoger las menores fichas. Ahora, según con estas fichas, ¿cuál sería ese mínimo valor por lado que usted puede poner? Fíjense en esas 6 primeras fichas que tiene, que son las menores en valor. Usted se fija en la ficha 2.1 o en la ficha 3.0. En la ficha 2.1 o en la ficha 3.0 tienen que ir en estos lugares. Entonces, ya usted sabe como mínimo que por fila hay un puntaje mínimo que va a ser 3 más 0 es 3. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ese razonamiento? Esta ficha tiene que ir en algún lugar, ¿no? Esta ficha que está acá. Si yo lo pongo acá, entonces como mínimo en esta fila tiene que estar sumándose ¿cuánto? 3 como mínimo, ¿no? Claro, el resto teníamos que poner 0,0, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjense. Yo a eso quería ya. Supongamos que esta ficha, que es el 3,0, yo lo tengo que ubicar en algún sitio, que puede ser en esta columna, puede ser en esta fila. Pero aquí, como mínimo, ya en esta fila me está sumando 3. Entonces, ese sería el candidato a mi respuesta. ¿Sí o no? Entonces, voy a tratar que esa suma sea así, porque en alguno de estas casillas yo puedo colocar esta ficha 0,3, necesariamente. Por eso, como mínimo, yo sé que su suma tiene que ser 3. ¿No? Como mínimo. Entonces, la siguiente ficha, entonces esta ya está. El 0,0. Entonces, el 0,0 lo puedo poner acá. Pues estoy garantizando eso de acá. Ahí está, el 0,0. A ver, ¿qué más? Yo debo garantizar también de que, por ejemplo, de que aquí la suma me dé 3. Y para que la suma me dé 3, yo puedo poner, por ejemplo, esta ficha de acá, que es el 2,1, ¿no? Ya, entonces aquí ponemos esta ficha de acá,
el 2 con el 1, que me da también 3. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué podríamos utilizar en estos momentos? A ver. Yo puedo utilizar la ficha 1-1, ¿no? 1-1. Entonces, a ver, la ficha 1-1 lo puedo utilizar acá, ¿no? 1-1, ya está. 1-1. Recuerde que yo quiero sumar 3, ¿no? Ya. Entonces es una forma ya. 1-1 está aquí, en este lugar. Y acá tengo la ficha el 1-0 o 0-1. Entonces aquí, esta ficha de acá, que es el 0-0, no, esa no, el 0-1. Vamos a borrar eso. Ya, el 1-0 o el 0-1, ¿no? Que para nosotros es lo mismo. Entonces acá ponemos la ficha con el 0 y el 1. Ahí está. ¿Ves? Esta ficha ya está. Me queda el 0-2, pero aquí no estaría encajando, porque si yo pongo acá, me estaría sumando más de 3. Entonces, esa no es la percepción, ¿no? Ese no sería la percepción, entonces, en este momento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no puedo utilizar eso. Borramos esto. Porque voy a tener más, ¿no? Porque me queda otra ficha con el 0,2. Y ahí, aquí esta columna sumaría, entonces, ese otro valor, ¿no? Ya, hasta ahí está funcionando. Ya, tenemos que borrar el otro también. Entonces, el 0,0 ya está. Y esto es lo que estaría faltando, ¿no? Ya, ahora voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Esta ficha es el 1,1. Voy a poner acá. Esta ficha, el 1,1. Ya, a ver. Ya, y la ficha 2,1, que es esta. Aquí me suman 3, aquí ya me está sumando 3. Entonces yo debo garantizar que aquí me dé a 0. Entonces esto es el 1, 0, que es esta ficha de acá, ¿no? Y me está quedando el 0,2. Entonces ese 0,2 lo pongo acá, ¿ves? Ya está, listo, se acabó. Ahora sí cumple, ¿no, jóvenes? ¿Está cumpliendo las condiciones del problema? La suma de los puntos ubicados en cada lado del cuadrado formado por 4 casilleros es la misma. Halle el mínimo valor de dicha suma. Es que ese 3 no se puede evitar. No se puede evitar ese 3. Por eso que estamos asumiendo de que ese 3 por fila, estoy asumiendo que es lo mínimo posible que puede tomar. Si a nosotros nos dicen máximo por fila, tendría que tomar la ficha de mayor valor, ¿no? Eso tendría que hacerse. A ver, ¿alguna inquietud? Aquí está sumando 3, aquí está sumando 3, aquí está sumando 3 y acá también está sumando 3, ¿no? Está cumpliendo las condiciones del problema. ¿Me dicen si está todo claro? Ya, ok. Va a desaparecer, sí. Ya, desaparece, pero no se preocupe, que va a aparecer enseguida, ¿no? Ya está. Claro que ahí está en distinto orden, ¿no? En la presentación hemos puesto acá el 3,0, ¿no? De ahí empezó la historia, ¿no? Que no sumen más. 0,0, 0,2. Y como aquí tengo el 0,2, acá debe ser el 1,0 para que me sumen 3, ¿no? Luego acá es el 1,1 y acá tiene que ser el 2,1 que está quedando, ¿no? Para que la suma sea 3, acá también sea 3, acá 3, también 3, ¿no? Bueno, eso es lo que se ha hecho en la anterior. Ya, listo. Clave B, ya está, ahora sí lo pueden capturar. Clave B.
Profesor, ¿podría colocar el ejercicio 4 un segundo, por favor? ¿Cómo? Sí, podría colocar el ejercicio 4 un segundo, por favor. Gracias, profesor. Ahora, Ya, ok. Ya, esto acabamos de resolver ahorita. Ahora vamos aquí con el segundo tema, ¿no? Cronometría. Hora real, HR, hora marcada, HM. En un reloj que se atrasa, la hora real es hora marcada más el atraso total, ¿no? En un reloj que se adelanta, hora real es hora marcada menos el adelanto total. Pero esa es una forma de presentación porque, ojo que también ustedes le están viendo de otra forma, ¿no? Con respecto a trabajar con la hora marcada, simplemente despejar. Hora marcada que es igual a hora real menos el atraso total. Acá, hora marcada que es igual a hora real más el adelanto total. ¿Ya? De aquí sale, de aquí sale, ¿no? Si me dicen hora marcada que es igual con respecto a un adelanto, va a ser hora real más el adelanto. ¿Ya? Vamos ahora a pasar a los problemas en esta parte. Primeramente, los problemas de este tipo, donde, como en el ejemplo 8, ¿qué hora es si el tiempo transcurrido de un día es el triple del tiempo que falta transcurrir? Entonces, el día tiene 24 horas, el tiempo transcurrido que nosotros vamos a asumir es T, el tiempo transcurrido. El tiempo que falta transcurrir sería entonces 24 menos T, ¿no? Ya, entonces nos vamos. Dice que el tiempo transcurrido, que es T, va a ser el triple del tiempo que falta transcurrir, ¿no? Entonces, este T, ahí está en la condición de problema, va a ser 3 veces este tiempo. Ya, este tiempo T va a ser 3 veces este tiempo. Eso dice aquí, ¿no? El tiempo transcurrido de un día es el triple del tiempo que falta transcurrir. Aquí está, ¿no? Este tiempo va a ser el triple de este tiempo. Y aquí lo estamos expresando de esta forma, ¿no? 3 veces 24 menos 3 veces T pasaría a este lado a sumar. Tengo 4 veces T. 24 entre 4 es 6. 6 por 3 es 18. Entonces te vale 18 horas. Son las 18 horas, pero las 18 horas serían las 6, ¿no? Las 6 PM, ¿no? Las 6 PM, ¿no? Entonces sería así. Las 18 horas es las 6 PM, pasado el mediodía. Corresponde a esta alternativa D, clave D en este ejemplo, ¿verdad? Ya, ahora sí, con respecto a los adelantos y atrasos. Nos dice aquí que un reloj se adelanta 2 minutos por hora. Hacemos acá una regla de 3, ¿no? Tiempo en horas, el adelanto en minutos, ¿no? Entonces, en una hora se está adelantando 2 minutos. Ahora, dice, ¿qué hora marcará a las 5 p.m. si empezó a fallar a las 10 a.m.? Entonces, como esta relación de tiempo que me dan son horas reales, ¿a qué hora marcará a las 5? Empezó a fallar a las 10. Entonces, hay una diferencia de horas reales que ha transcurrido desde las 10 hasta las 17 horas, que es las 5 p.m., ¿no? Las 5 p.m. es equivalente a las 17 horas. A 17 le resto 10, ¿me da cuánto? Me da 7, y es esos 7 que está acá. Entonces, en ese tiempo de 7 horas va a haber un adelanto de T minutos. Una regla de 3. T va a ser igual a 7 por 2 entre 1.
¿no es cierto? Ya está, entonces ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces, este tiempo T va a ser 7 por 2, que 14 minutos, ¿no? Ya está, 14 minutos. Porque esto es hora y esto es hora, hora con hora se van a simplificar. Me quedan minutos. 7 por 2, 14. Ese tiempo es de 14 minutos, ¿no? Ya, ese sería el adelanto. Y a nosotros nos piden hora marcada, ¿no? Recuerde, hora marcada aquí era igual. Ya, partimos del hecho de que en un reloj que se adelanta, hora real es hora marcada menos el adelanto total. Despejando, ¿no? HM, que es hora marcada, va a ser hora real más adelanto total. ¿Está bien? Ya, entonces me están pidiendo que hora marcará a las 5 p.m., ¿no? A las 5 p.m. le vamos a adicionar el adelanto total, que es de 14 minutos, ¿no? Y usted sabe cuál es la respuesta, ¿no? Igual te queda. Hora real es las 5 p.m. y el adelanto total es de 14 minutos. Las 5 con 14 minutos p.m. Clave A. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, gracias. Eso fue el ejemplo 9, ¿no? O el ejemplo 10, ahora con respecto a un reloj que se atrasa, ¿no? Nos dicen que un reloj se atrasa 1 minuto por hora. Pues otra vez mi regla de 3, ¿no? Ahora, fíjense, si empieza con el reloj cronometrado a la hora exacta, el 29 de abril a las 11 horas, ¿qué hora marcará el 29 de abril a las 11 horas? ¿No? ¿Qué hora marcará? Dice, el 29 de abril a las 11 horas. Entonces aquí se trata de días, ¿no? Del 21 de abril a las 11 hasta el 29 de abril a la misma hora son ¿cuántos días? 8 días, ¿no? ¿Sí? De 21 a 22 es un día, ¿no? Ya a las 11 del siguiente día, 22 sería un día, ¿no? Entonces sería 22, serían 8 días, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, han pasado un total de 8 días que lo pasamos ahora, ¿no? El día tiene 24 horas. Entonces, 24 por 8 sería el total de horas. Y 24 por 8 sería 192 horas, ¿no? En esos 8 días. Entonces, ese sería el paso total de horas, ¿no? De horas. He tomado un tiempo que es normal, empieza con el reloj cronometrado a la hora exacta, a las 11 del 21 de abril, y me están preguntando qué hora marcará el 29 de abril a las 11, ¿no? A la misma hora. Entonces se han transcurrido 8 días, y en esos 8 días, 8 por 24, repito, es 192 horas, ¿no? Entonces vamos a la regla de 3. Voy a asumir que T es la cantidad de minutos retrasados desde el desperfecto, ¿no? ¿Ya? T es la cantidad de minutos, ojo, retrasados desde el desperfecto. ¿Ya? Ojo. Entonces aquí vamos. La regla de 1 hora se retrasa 1 minuto, pero el tiempo que ha transcurrido, el tiempo de retraso total, para el tiempo de 192 horas normales, aquí voy a poner 192 horas, ¿qué tiempo T le corresponde de atraso, de retraso, ¿no? O sea, aquí va a ser 192 y aquí va a ser el T que estamos mencionando acá, ¿no? Entonces, T en esa regla de 3 sería 192 por 1 entre 1, ¿no? Entonces las horas se van a simplificar
y me van a quedar 192 minutos, ¿no? Esos 192 minutos que serían para mí, por ejemplo, 60 por 3, ¿no? Porque lo quiero pasar a minutos. 60 por 3 es 180 y 180 más 12 sería 192. Entonces sería 3 horas, ¿no? Lo vamos a pasar ahora. Serían 3 horas con 12 minutos, ¿no? Habría en ese tiempo, ¿no? Ya, aquí vamos. Entonces, por regla de 3, 192 por 1 entre 1. Hora con hora se van y me quedan minutos. 192 minutos, ¿no? Va a ser equivalente a 3 horas con 12 minutos. Recuerden, 192 es 180 más 12. Y 180 es 3 por 60. Y 60 minutos es 1 hora. Hay 3 horas con 12 minutos, ¿no? Ya, entonces, ese va a ser el tiempo de la cantidad de minutos retrasados, ¿no? Desde desperfecto. Ahora, con respecto a la hora marcada, ¿no? Usted recuerde que hora real es hora marcada, ¿no? En un reloj que se atrasa, ¿no? Hora marcada más el atraso total. Pero ahora yo voy a despejar hora marcada. Hora marcada sería hora real menos el atraso total, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿ves? Hora marcada va a ser hora real menos el atraso total. Se piden qué hora marcada, ¿no? Entonces, la hora real, ¿no? Es la 11. ¿Ya? Aquí es las 11 horas menos el atraso total es de 3 horas con 12 minutos. A 11 menos 3 con 12 minutos serían 7 horas con 48 minutos. Recuerde que si usted suma este tiempo con este tiempo, le da 11, ¿no? Ya, entonces, esa diferencia, la hora marcada, va a ser 7 horas con 48 minutos. ¿Se da cuenta? En ese reloj que se atrasa. Miren, en este, por ejemplo, está marcando mi reloj las 7 con 48, pero ya son las 11 horas en realidad, ¿no? Lleva un atraso de 3 horas con 12 minutos. Ya, esa sería entonces la respuesta para el problema 10, el ejemplo 10, ¿no? Clave B. Capturan, por favor. Pasamos ya ahora al ejemplo 11. Pasan las 2 horas sin ser las 3 de esta oscura madrugada, ¿no? Un problema clásico. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltarían para las 4 horas. Ya, entonces van a intervenir, aquí voy a poner mi intervalo de tiempo, ¿no? Empieza la historia a las 2 horas, pasa por el tiempo de las 3 y me hace referencia a las 4. Entonces, desde las 2 horas hasta las 4 horas son 2 horas de diferencia. Y en estas 2 horas de diferencia hay una amplitud de 120 minutos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que indicar ahí. 120 minutos. Vamos a ver. Pasan las 2 sin ser las 3. Entonces aquí le ponemos, son las 2 horas con X minutos, ¿no? Ahí está. Son las 2 horas con X minutos. Y aquí me interesa saber el X para poder ya determinar qué hora es. Pero hay condiciones, veamos. Si hubiera pasado 25 minutos más, entonces ahí le vamos a dar esos 25 minutos más, que nos dice el problema. Si hubieran pasado 25 minutos más, llegamos hasta acá, por ejemplo. ¿Ya? Pasaron esos 25 minutos más. ¿Cuánto faltaría? Es decir, faltarían esta cantidad de tiempo. Es decir, a 120 le tenemos que restar todo este tiempo que ha transcurrido hasta acá. Y ese tiempo que ha transcurrido hasta acá es X más 25, ¿no? De aquí hasta acá es X, de aquí está 25 más. Entonces, a todo este tiempo, que es 120 minutos, le voy a quitar este tiempo de X más 25. Y ese sería lo que estaría faltando dentro de 25 minutos, ¿no? Ahí está. A 120 le estoy quitando este tiempo. Este tiempo le estoy quitando. Ahí está. Eso es lo que faltaría. Faltaría para las 4
que es esta cantidad, la misma cantidad de minutos dice que pasaron desde las 2 horas, pero hace 15 minutos. Entonces, hace 15 minutos, X menos 15, la misma cantidad de minutos que pasaron desde las 2 horas, pero hace 15 minutos. Entonces, la cantidad de minutos que pasaron sería entonces a 2 horas y le restamos entonces el X menos 15, ¿no? Ahí está, el X menos 15. Entonces, desde aquí, desde este tiempo hasta acá es X, le quitamos 15 y esta es la cantidad de tiempo transcurrido, hace 15 minutos. Y justamente me dicen que esta cantidad de acá es la misma cantidad de minutos que pasaron de las 2 horas hasta hace 15 minutos. Es este. Estos dos tiempos entonces son iguales según la condición del problema, ¿no? Entonces, ahí está. El X menos 15 va a ser igual entonces a este tiempo. Condición del problema, ¿no? Bueno, de aquí este menos X pasaría a sumar, vamos a poner 2X. Y 120 menos 25, ¿no? Que sería entonces 95. Pero este menos 15 pasaría a sumar, sería 110. Y 110 entre 2 es 55. ¿Ya? Entonces serían 55. L valdría 55 minutos. Por lo tanto, serían las 2 horas con X minutos, es decir, las 2 horas con 55 minutos, que corresponde a la alternativa C, ¿no? Ahí está. Esa sería entonces la respuesta para nosotros, ¿no? Ya, lo capturan, por favor, para pasar ya al siguiente. Ya, ¿listo? Pasamos entonces los ejercicios de retroalimentación. Nos vamos al ejercicio número 7. Dice, un reloj se atrasa 4 minutos por hora, ¿no? Ya, entonces aquí vamos. Voy a asumir entonces que van a ser las X horas el tiempo que transcurrió desde las 5 a.m. del día 20 de febrero en que empieza a retrasarse, ¿no? Hasta las 7 p.m. del día 20 de febrero, ¿no? Ahí está. Se trata del mismo día. En el mismo día sucede toda esta historia. A las 7 p.m. es el equivalente a las 19 horas. Desde las 5 de la mañana hasta las 19 horas, entonces vamos a hallar esa diferencia de tiempo, ¿no? Ya, y esa diferencia de 19 menos 5 sería entonces, vamos a ver. Ya, ahora, la hora marcada es las 19 horas. La hora real, la hora correcta, sería entonces, como X para mí, va a ser el tiempo que transcurrió desde las 5 hasta cuando el reloj marca las 7, ¿no? Entonces, la hora real, ¿cuál sería? Las 5 más ese tiempo. Ojo, que estoy asumiendo que son horas, la cantidad de horas, el tiempo que transcurrió desde que empieza toda esta historia, a partir de las 5, hasta cuando el reloj está marcando, ¿no? Las 7 p.m. de ese día. Va a ser ese tiempo que va a pasar. Entonces, pero en horas reales, ¿no? En horas reales. Por eso dice hora real, ¿cuánto pasó? 5 más X. Ahora sí viene nuestra regla, ¿no? Ya. Ahora, fíjense, el tiempo en horas, acá dice que un reloj se atrasa 4 minutos por hora. En este tiempo de una hora se está retrasando 4 minutos, ¿no? Ahora, cuando se transcurra este tiempo de 5 más X, ¿no? Cuando han transcurrido esta cantidad de tiempo, a partir de las 5 hasta cuando el reloj está marcando las 7 p.m., este tiempo, entonces usted va a observar lo siguiente. ¿Cuánto de retraso va a haber? ¿No? Entonces, es como si tú multiplicaras 4 por 1 es 4, ¿no? 4 por 1 es 4. En una hora se está retrasando 4 minutos. En 2 horas, 4 por 2 sería 8. 4 por 2. En 3 horas, 4 por 3 de retraso.
Y si acá hay X horas, sería 4 por X, que sería el retraso total, ¿no? Ese sería el retraso, ¿no? En este tiempo de X. En esas X horas normales de tiempo, se está retrasando entonces 4X, ¿no? 4X como retraso. Ahora, es aquí entonces donde ahora vamos a observar lo siguiente, ¿no? La hora marcada es las 7 p.m., que son las 19 horas de ese 20 de febrero. Entonces, la hora real o correcta sería entonces ese 5 AM más el tiempo que ha transcurrido, que son estas X horas en tiempo real, ¿no? Porque esas son horas reales, horas correctas, ¿no? Hora normal. Entonces sería 5 más X horas. Y aquí hemos encontrado un atraso de 4X en ese tiempo. Entonces, otra vez la formulita, ¿no? La formulita que nos dice que ya despejada, hora marcada que es igual a hora real menos el atraso total. Entonces, la hora marcada son las 19 horas, lo ponemos acá. La hora real es 5 más X, que le ponemos acá, menos el atraso total, que es 4X. Entonces quedaría así. Ahora, como esto de acá, que es 5 más X, se trata de horas, y con respecto a este atraso total que está en minutos, para yo poder operar debe tener la misma unidad de medida, ¿no? Entonces, a este 4X minutos lo estoy dividiendo entre 60, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya sería hora. Hora entre 60 minutos lo estoy convirtiendo ¿a qué? A horas. ¿Quién? Estos 4X minutos. Como esto está en minutos, entonces lo convierto a horas. Repito, aquí multiplico por una hora sobre 60 minutos. De esa forma, minuto con minuto se van a ir y me queda entonces 4X sobre 60 horas. ¿Ya? Entonces, esto tiene que estar en la misma unidad que esto, ¿no? Ya está. Entonces, aquí tengo horas, y eso va a ser igual entonces a la hora marcada, que es las 19 horas. De aquí entonces ya voy a obtener, ¿no?, esa cantidad de horas, que va a ser 15 a partir de acá, ¿no? Son 15 horas. 15 horas es el tiempo que transcurrió desde las 5 AM, ¿no? Entonces, 15 más cuánto, más 5, sería las 20 horas. Y las 20 horas es las 8 p.m., ¿no? Las 8 p.m. Y eso corresponde a qué alternativa? Corresponde a la alternativa 6. Ojo, ¿eh? Ya saben por qué hemos dividido entre 60, porque hemos convertido estos minutos ¿a qué? A horas. Porque todo lo demás está en qué? En horas. ¿Eh? Este es hora real menos el atraso total que estaba en minutos. Al dividirlo multiplico por hora sobre 60 minutos, minutos con minutos se van, me queda 4X sobre 60 por hora. Y ya puedo igualarlo a la hora marcada, que son las 7 p.m., que son las 19 horas. De ahí he obtenido 15 horas. Como X es la cantidad de tiempo que transcurrió desde las 5, a este 5 le sumamos X, que es 15. Entonces la hora correcta sería las 20 horas, que son las 8 p.m. Clave C. ¿Ya? Entonces, me parece que ya no nos queda más tiempo, sí me estoy pasando. Sí. Ya, lo que voy a hacer ahora es entonces lo siguiente. Este sería... Esas serían las claves. Le toman foto, por favor. ¿Sí? Me avisan cuando ya termine de tomarle foto. Ya, entonces este sería el último problema, jóvenes. ¿Capturaron? Ya, entonces aquí nos quedamos, ¿eh? Ya.
Ya, Ariana, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Aicha, buenos días. Ya, gracias. Hasta luego.